Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Díaz, soy estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación Bibliotecología Archivística. Estoy en sexto semestre y el día de hoy para la clase de Organización y Descripción de Archivo vamos a hablar un poco sobre los instrumentos archivísticos. ¿Qué son los instrumentos archivísticos? Son herramientas con propósitos específicos que tienen como objeto apoyar el desarrollo e implementación de la gestión documental en la función archivística. El aplicar todos estos instrumentos nos sirve a nosotros no solo para llevar un buen manejo de la información al interior de las entidades, sino también optimizar recursos. También nos permite saber qué documentación tenemos, valorarla adecuadamente, optimizar espacios y también nos permite sobre todo tener un fácil acceso a la información. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos archivísticos? El decreto 2609 del 2012 en su artículo 8 establece los instrumentos archivísticos y son el cuadro de clasificación documental, la tabla de retención documental o TRD, el programa de gestión documental o como lo conocemos el PGD, el PINAR o el plan institucional de archivos de la entidad, los inventarios documentales de la entidad. Esos inventarios documentales están basados en el FUI, el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, los bancos terminológicos de series y subseries y las tablas de control de acceso. Vamos a hablar un poco de, pues como a mencionar qué es cada una de estas cada uno de estos instrumentos archivísticos para tener una idea de qué son. Entonces tenemos los cuadros de clasificación documental, que son instrumentos que reflejan la jerarquización que se le da a la documentación producida por una institución. Es decir, en este instrumento tenemos la sección a la que pertenece, la subsección a la que pertenece el área o la serie y la subserie, y también nos permite llevar o controlar cuál es la norma que aplica para esa serie o que le da las disposiciones a esa serie o subserie. Entonces nos da también como la facultad de qué trata esa serie. El siguiente instrumento archivístico es la tabla de retención documental. Este instrumento está formado por un listado de series y subseries con sus respectivos tipos documentales, a las cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente nosotros por dependencias o por áreas definimos cuáles son los expedientes o los asuntos que se manejan en cada una de esas áreas, que vienen siendo las series o subseries, si es el caso, y a esas series se les definen todos los documentos que se generan y se crean o se almacenan durante el proceso o el trámite que dé lugar en la entidad. Cuando ya definimos todos los documentos que pertenecen a esa serie, se le da una valoración para establecer cuántos años debe aparecer en cada etapa del proceso. Es decir, hay tres etapas de archivo. Una es el archivo de gestión, que es el que tenemos en la oficina. Otra es el archivo central, que es el que luego de cumplido el trámite y de un tiempo prudencial en el archivo de gestión pasa a ser parte del archivo central, que es donde se almacena todo, como su nombre lo indica, la documentación que es de una consulta mucho más baja, pero que por sus valores administrativos debe todavía almacenarse. Y tenemos la tercera fase, que es el archivo histórico, al cual solo se transfiere la documentación que definimos como conservación total. Ya ahorita hablamos de las disposiciones finales, pero es documentación que tiene valor histórico, científico
y que debe conservarse totalmente por ser de interés para la humanidad. ¿Qué son las disposiciones finales en las tablas de retención documental? Pues es darle, luego de cumplido el tiempo de retención en el archivo central, se debe darle una disposición final, ya sea conservación total, eliminación, digitalización o selección. La conservación total pues es la que pasa a ser documentación histórica. Eliminación pues es ya simplemente que cumplió su ciclo vital y debe ser eliminada bajo unos procesos definidos. La digitalización, que va de la mano de cualquiera de las otras disposiciones finales. Nosotros podemos conservar totalmente, digitalizar para consultas, o eliminar y guardar durante un tiempo prudencial esas imágenes digitalizadas. Una nota importante es que a las imágenes digitalizadas también se les debe dar un tiempo de conservación. Y la selección, que es básicamente, como su nombre lo indica, seleccionar una parte de la información que tenemos almacenada por expedientes, valga la aclaración, y esa selección se puede hacer o cualitativamente, dependiendo de la información que tengan, o cuantitativamente. El siguiente instrumento archivístico es el programa de gestión documental. Básicamente este instrumento formula y documenta el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos encaminados a la gestión de la documentación en las entidades, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Básicamente nos da las pautas que debemos nosotros seguir para el correcto manejo de la documentación al interior de las entidades. Sigue el plan institucional de archivos de la entidad, o el que llamamos PINAR, que permite articular la función archivística con el plan estratégico institucional y el plan de acción anual de la entidad. ¿Por qué esto? Porque el PINAR básicamente nos da los proyectos, o nos organiza en proyectos las falencias que tiene la entidad, nos la valora para decirnos en orden de prioridad cuál tiene más impacto, y nos permite llevar un seguimiento, ya sea a corto, mediano o largo plazo, para ejecutar dichos proyectos. El siguiente instrumento archivístico es el inventario documental, que básicamente describe la información contenida en los archivos. O sea, nos dice datos básicos como qué serie es, en qué documentación, en qué medio está almacenado, cuántos folios tiene, y también puede tener la información de ubicación física en un determinado espacio. Tenemos también el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, que básicamente es un instrumento de planeación, el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos de la entidad. Básicamente nos da las pautas que deben tener los software de gestión documental para poder implementar un adecuado proceso en las entidades para el manejo de estos documentos electrónicos. El siguiente instrumento archivístico son los bancos terminológicos, que básicamente permiten la normalización de los nombres de las series, subseries y tipos documentales a través de los lenguajes controlados y estructuras tecnológicas. Este instrumento archivístico, digamos que el AGN debe centralizar esa normalización o estandarización de esos nombres, es decir, por ejemplo,
temas contables, temas legales que son muy estándares para todas las entidades. La idea es que se llamen de la misma manera para poder como unificar esos criterios de valoración. El siguiente instrumento archivístico son las tablas de control de acceso, que básicamente identifican las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. Es decir, qué funcionarios lo pueden ver, si puede ser público, privado, solamente algunos funcionarios de la entidad, altos cargos. Esto va de la mano con la ley 1712 del 2014, cuyo objeto es regular el derecho al acceso a la información pública. Entonces esta ley nos dice cómo valorar la documentación y presentarla de una manera adecuada para precisamente salvaguardar la información al interior de las entidades. Vamos a hablar ahora de un instrumento archivístico que son las tablas de valoración. Este tema lo vamos a tocar un poco más profundo. ¿Y qué son las tablas de valoración documental? Se parecen mucho a las tablas de retención, también son un listado de series y subseries a las que se les asigna un tiempo de permanencia, así como también su disposición final. Y pues digamos que la aplicabilidad de estas tablas de valoración va desenfocada a los fondos acumulados, es decir, a la documentación que nosotros ya tenemos almacenada, ya son trámites cumplidos que ya son de muchos años atrás y que nunca se le hizo una valoración adecuada. Entonces, ¿qué nos permite eso? Darle una valoración, darle criterios de conservación y también darle criterios de disposición final. ¿Cuál es el marco normativo de estas tablas de valoración? Tenemos en el decreto 1382, el acuerdo 8 del 95, el decreto 998 del 97, el decreto 254 del 2000, tenemos la ley 594 del 2000 y el acuerdo 038 del 2002. ¿Cuál es la importancia de las tablas de valoración documental? Pues, uno, permiten planificar las acciones que deben adelantarse para asegurar el adecuado tratamiento de la documentación en la segunda y tercera fase. Es decir, como estábamos hablando de que es el fondo acumulado, por lo general ese fondo acumulado es el archivo central. Entonces nos permite organizar ese archivo central y establecer qué documentación pasa del archivo central al archivo histórico. Señala los tiempos que deben seleccionarse y eliminarse la documentación, o sea, también nos da los criterios, es decir, nos dice cuánto tiempo más debemos almacenar esa documentación y también qué documentación ya perdió su valor administrativo y para poderlo eliminar. Esto lógicamente basado sustentado en las leyes que aplican para la conservación en diferentes temas. Ejemplo, los temas contables están definidos por normas aparte que no las rige el Archivo General, pero pues igual aplican y tenemos que tenerlas presentes para valorar esa documentación. Sirve de guía a la administración del área del archivo para realizar las transferencias secundarias y proporcionar un servicio eficiente. Garantiza el derecho a la información, pues para todos es claro que un fondo acumulado, la búsqueda de la información es un poco complicada y nos permite efectivamente tener claro qué tenemos nosotros en esos archivos centrales y poderlo buscar. Favorece una adecuada selección documental, lo que les digo, el tema de la valoración.
Permite una adecuada conservación de los documentos de valor histórico, nos permite clasificarlos y tenerlos ya preparados para una transferencia secundaria, y racionalizar recursos y espacios. ¿Esto por qué? Porque nos permite saber qué podemos eliminar y así liberar espacios y tener, digamos, espacio nuevo para la nueva documentación que se va generando al interior de las entidades. Los pasos para presentar las tablas de valoración. Bueno, estos pasos están definidos en este caso, digamos que vamos a hablarlo a nivel nacional. Se presentan al Archivo General de la Nación, pero cuando estamos en entes territoriales se deben presentar a las secciones territoriales del Archivo General. Entonces, ¿qué se debe presentar con las tablas de retención documental? Se deben ir pues, acompañadas de una introducción y unos anexos que sustenten el proceso que se llevó a cabo para la elaboración, y pues que las personas que van a evaluar y convalidar esas tablas de valoración pues tengan como una claridad de cómo fue el proceso y de qué trata sobre todo la empresa y por qué se le dan esos criterios que nosotros estamos dando en las entidades. La presentación debe tener una presentación una presentación formal de todo el tema que se está manejando, y una parte importante de tener el aval del comité de archivo, es decir, que la entidad debe tener su comité de archivo y haber aprobado esas tablas de valoración para su presentación en el comité, en el AGN. Pues debe tener un oficio remisorio dirigida pues al secretario del comité evaluador, y para que pues estudie y tramite la convalidación. Bueno, vamos a ver un poco qué tiene que tener la introducción que nosotros entregamos al Archivo General de la Nación. Pues básicamente debe tener la metodología aplicada en la elaboración, o sea, qué metodología usamos nosotros, cuáles fueron nuestros recursos, cómo hicimos para recopilar la información, cómo definimos nosotros los periodos en los cuales se dividen las tablas de valoración, la explicación del formato de la tabla, es decir, nosotros vamos a pesar de que hay un estándar de la tabla de valoración, podemos nosotros anexar la información, y esa información pues, debemos explicarla por qué está en ese cuadro. Y también la sustentación de la eliminación documental, o sea, nosotros debemos establecer los criterios de la valoración, en qué casos eliminamos la documentación. Digamos que no es tanto como decir que pierde valores, sino el por qué pierde valores la documentación y por qué realmente ya no la vamos a necesitar. Eso para sustentar también con temas legales por qué ya no necesitamos esa información. También, pues aparte de la introducción, debemos tener los anexos. Y pues los anexos básicamente pues es como los soportes que recogimos durante la recuperación de la información de la historia institucional, y son pues disposiciones legales, actos administrativos y otras disposiciones normativas que digamos que tengan que ver con la creación y cambios estructurales que tuvo la entidad. Esos pueden ser decretos, acuerdos, resoluciones, ese tipo de documentos. Legislación y normativa que indican el desarrollo de las funciones de la entidad. Digamos que los acuerdos o las resoluciones que adoptan la estructura interna o modifican la estructura interna de las entidades a través de la época, o sea, digamos,
la resolución que hubo en 1925 para la creación, y en 1932 hubo otra resolución en la cual se hace una reestructuración. Esas dos son, digamos que importantes para el tema de establecer los periodos de las tablas de valoración. La legislación que indique la creación y conservación del documento como tal, también debemos, digamos, que tener en cuenta la normatividad a nivel nacional que aplicaba en esa época, y el acta de comité de archivo aprobando las tablas de valoración. El proceso con el AGN, pues ellos nos dan, digamos que uno presenta esas tablas, ellos emiten un concepto, si tienen observaciones las dan para que las se apliquen, devuelve uno esas tablas de valoración con los conceptos aplicados o que sugirió el AGN. Ellos citan un precomité en el cual uno sustenta las tablas de valoración, y dependiendo de si salen o no observaciones, se aplican, o pasa uno directamente al comité para que presentarlas, sustentarlas nuevamente, y ellos ya dan la convalidación. Ellos no aprueban las tablas de valoración, sino que las convalidan, nos dan el certificado de convalidación indicando que efectivamente esas tablas pueden ser aplicadas en la entidad. Bueno, estudiantes y docentes, es toda la información que tenemos en la noche de hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad. Buenas noches. Se va a acabar la batería. ¿No?